Este episodio de Viernes de Ambiente llega gracias a NTL Consultores, especialistas en brindar soluciones integrales en derecho ambiental y políticas públicas. Cuentan con servicios de asesoría legal en gestión de asuntos sociales y relaciones comunitarias, ciencia de datos aplicada al desarrollo sostenible, fortalecimiento de capacidades, sensibilización social, cumplimiento normativo ambiental y compliance. Si deseas más información, puedes escribir directamente al WhatsApp 9888-06555 o escaneando el código QR que ven en la pantalla. Ahora sí, empezamos con el episodio. Muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos aquí en el cuarto episodio de Viernes de Ambiente y hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar del daño ambiental en el Perú frente a la impunidad estructural. Para ello voy a presentar al doctor Roldán Soto Salazar. ¿Cómo estás, Roldán? ¿Qué tal? Hola, Natalie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por aceptar hablar de este tema, que también es muy poco tocado. Pero antes de empezar con algunas preguntas, vamos a conocerte un poco, ¿no? Yo ya te conozco, pero definitivamente también el público va a querer saber con quién estamos hablando, cuál es el expertise que tienes. Entonces, bueno, en principio diremos que eres docente universitario en la Cátedra de Derecho Ambiental y Derecho Minero, ¿no? En varias universidades, ¿no? En especial yo te conocí en la César Vallejo, ¿verdad? Y, bueno, también te has desempeñado como fiscal adjunto titular de la Fiscalía Penal Especializada en Materia Ambiental de Lima desde el 2015 hasta el 2022. Tienes estudios de posgrado en litigación climática en la Universidad Castilla de la Mancha en Toledo. Eres magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con la defensa de la tesis Los seguros ambientales en el sistema jurídico peruano. Eres abogado por la Universidad Federico Villarreal y tienes estudios concluidos también de maestría en Ciencias Ambientales con mención en Desarrollo Sostenible en la actividad minera y recursos energéticos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, tienes varios estudios de especialización. Y por último, y no menos relevante, tenemos que indicar que eres autor del libro denominado El daño y seguro medioambiental de la editorial Justitia 2021 y coautor de otros libros. Bueno, muy buenas noches, Roldán. ¿Cómo te encuentras hoy día para hablar de este tema? Hola, Natalie, ¿cómo estás? Me encuentro muy bien, encantado de participar en tu programa, pues sí, gracias por la invitación, ¿no? Yo agradecido de participar en tu programa. Gracias por aceptarnos y, bueno, darnos tu tiempo, ¿no? Vamos a empezar de frente con las preguntas que nos van a aterrizar a hablar del título, ¿no? Que hoy nos convoca acá a esta sesión. ¿Qué podemos entender o comprender por daño ambiental? Bueno, daño ambiental, como sabemos, está definido tanto en la doctrina como en la legislación peruana, ¿no? Podríamos indicar que es todo menoscabo, todo perjuicio que se ocasiona al ambiente o a algunos de sus componentes del ambiente, ¿no? Que puede generar daños o menoscabo en la salud de las personas, o en el medio ambiente o en la ecología, ¿no? Así de manera resumida podríamos indicar por el daño ambiental. Es una categoría, ¿no? Un presupuesto, como sabemos, importantísimo para todo tipo de responsabilidad, específicamente para la responsabilidad civil y para la responsabilidad penal, ¿no? Ok. Y cuéntame, ¿todo daño que ocurra contra el ambiente tendrá consecuencias jurídicas? No. Yo considero que no. Y ese es justamente uno de los vacíos de nuestra legislación. Nuestra legislación define qué es el daño ambiental, pero ¿hasta qué punto es relevante para el sistema jurídico, específicamente para el derecho penal, que es la última ratio, ¿no? Determinar cuándo es un daño ambiental relevante y no relevante. No hay parámetros establecidos en un reglamento, directivas, directrices, no lo hay, ¿no es cierto? Entonces eso ya se deja a la discrecionalidad y a los criterios técnicos de informes, peritaje, para poder determinar cuándo un daño es grave. Eso le interesa al derecho penal, un daño ambiental grave, dejando de lado a los pequeños daños moderados, quizás leves, al derecho administrativo sancionador, podríamos dejarlo, ¿no? Pues es muy importante determinar cuándo un daño es grave y cuándo no lo es, ¿no? Bueno, en el ámbito ambiental, ciertamente hablamos tanto de daño real como de daño potencial, ¿verdad? Sí, claro.
Lo que ciertamente también nos convoca a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo y de qué manera se puede acreditar en juicio el daño ambiental? Fundamentalmente el daño ambiental se acredita con los peritajes, ¿no? Con los informes periciales se acredita. Ah, y fundamentalmente se recurre a estos peritajes para poder nosotros llevar a juicio en casos que sí consideramos por la expertise relevantes, importantes llevar a juicio, ¿no? Hay casos no merecen llevar a juicio, entonces simplemente con un informe técnico podríamos llevar a una conclusión, pero hay casos relevantes, porque el derecho penal es la última ratio, sabemos, que sí merecen ir a juicio. Para ello es importante tener un peritaje, informe pericial. Los informes técnicos de las autoridades competentes, el famoso llamado informe fundamentado, a veces no resulta relevante para... Lamentablemente, la experiencia que me ha tocado, son pocos los casos donde un informe fundamentado nos haya utilizado o lo hayamos utilizado nosotros para llevar a juicio a una persona, a una empresa. Los relevantes son los informes periciales, los que nos determinan el daño, el perjuicio al ambiente, ¿no? ¿Y tenemos suficientes peritos en temas ambientales? No, quisiéramos tener peritos por cada departamento. Hasta el momento donde yo estuve trabajando, quisiéramos tener peritos por cada departamento, no, pero tenemos un peritaje para nivel nacional. Teníamos 5 o 6 peritos para nivel nacional, imagínense, ¿no? Para minería ilegal en Madre de Dios, minería ilegal en el norte y del centro, aquí en Lima, tenemos pocos peritos, no lamentablemente el Ministerio Público, las fiscalías ambientales, y creo como todo el sector público, carecemos de logística, ¿no? Creo que se le debe un poquito más puntualizar ese aspecto, ¿no? De la logística para que los fiscales en la Administración de Justicia puedan tener herramientas, peritajes, informes técnicos y poder llevar a juicio a las personas o empresas que realmente contaminan al medio ambiente, ¿no? Una deficiencia, digamos, bastante visible. Estructural, es alarmante esa deficiencia. Quisiéramos tener con laboratorios, instrumentos, mediciones. Sabemos nosotros pues, que el tema ambiental necesita presupuesto, ¿no? Se necesita dinero para poder contar con una buena logística. Con decirte que lo principal, movilidad, camionetas para poder trasladarse. Imagínense que en Lima nada más eran necesarias camionetas, no cualquier camioneta, tienes una camioneta pues, que suba la ladera de los cerros, ¿no? Entonces esa pequeña logística es importantísima. Ahora imagínate en provincia o en la selva, donde los fiscales tienen que desplazarse por los ríos, ¿no? Además de Querer contaminar. integridad, además de preservación. Fiscales no tenemos eso que llamaban seguro contra el riesgo del trabajo, no contamos con eso, tenemos un seguro general, ¿no? No contamos con un seguro. Podemos ir a zonas de alto riesgo, podíamos ir a zonas de alto riesgo como en Madre de Dios, te podía pasar algo, pero no cuentas con un seguro de vida especial, ¿no? Para ese tipo de riesgos. Claro, yo supongo que, digamos, al ser visible, ustedes ya en algún momento lo habrán requerido, es algo que se ha querido. Las autoridades saben de este asunto, ¿no? Las gerencias, las autoridades, los altos directivos saben de esta problemática, no es novedoso, no saben. Como dice, siempre recuerdo esto yo, para hacer ambientalmente hay que tener dinero, dice, ¿no? Hay que tener presupuesto. Lamentablemente este es un problema a nivel nacional, ¿no? Ok, qué lástima, ¿no? Pero bueno, la idea es hacer visible este tipo de enter, ¿no? Y bueno, también tratar de cambiar el panorama en algún momento, porque hay mucha voluntad política detrás también, me imagino. Sí, claro, sabemos nosotros, pues, para un simple control del ruido tenemos que contar con un sonómetro calibrado, lo que implica contar con un sonómetro calibrado, ¿no? Implica presupuesto, ¿no? Ni siquiera había municipalidades que contaban con sonómetros calibrados, ni siquiera las autoridades municipales, ¿no? Que son las obligadas a hacer el control del ruido, ¿no? Ahora el fiscal o sus peritos, un GPS calibrado, un sonómetro calibrado, un instrumento que mida la calidad del aire, ¿no? Y todas esas cuestiones, ¿no? Ok, Roldán. Y dime, ¿de qué manera se vienen cuantificando los daños ambientales para la reparación ambiental? A ver, ese es un tema que se ha desarrollado poco en los procesos penales. Lamentablemente los procesos penales tienen como finalidad llevar a juicio y llevar a prisión al infractor, ¿no? Al responsable. Finalidad punitiva.
punitiva, ¿no? La reparación lo dejamos de lado, dejamos muy de lado, rezagado a segundo plano. Es por eso que yo sostengo que más bien la reparación debe ser el primer plano, ¿no? El proceso penal no tiene esa finalidad. Hasta podría yo ir a un aspecto más de fondo, debemos contar quizás con procesos aún más especiales. El proceso penal nos ha demostrado que no es suficiente, no está cumpliendo con la finalidad de reparar el medio ambiente. Por lo tanto, ni siquiera el proceso civil, porque son pocos los casos que se van a procesos civiles. Yo soy la idea aún más profunda de contar con otros procesos, otro sistema que nos ayude exclusivamente a la reparación del medio ambiente, ¿no? A su cuantificación, su reparación, su ejecución, su remediación, ¿no? Lamentablemente los procesos penales, si llegamos a una sentencia después de 4, 5, 6 años, una sentencia y eso, privativa, suspendida, o 10 multas nada más, y una reparación civil irrisoria de 5.000, 6.000 soles. Pero la reparación del medio ambiente, ¿quién controlaba eso? ¿Quién ejecutaba eso? Y la reparación económica que se llegaba, supongamos, a 5.000, 10.000 soles, pasaba a manos a los tesoros del Ministerio del Ambiente. Y ese dinero que se recababa por las reparaciones civiles no eran destinadas a la reparación del medio ambiente dañado. Simplemente pasaban a un fondo común, ¿no? Al fondo del Ministerio del Ambiente, y de ahí no se sabía pues a qué era destinado ese dinero, ¿no? Cuando debe ser lo contrario, ¿no? Todas las reparaciones civiles, penales, deben ser destinadas exclusivamente a reparar lo que se dañó, ¿no? Porque esa es la intención del principio de responsabilidad ambiental, ¿no? Pero en la realidad no pasaba eso. No pasa eso. Hasta donde tengo entendido, no pasa eso. Claro, y por ahí ya viene una respuesta anticipada respecto a esta pregunta siguiente, ¿no? ¿Los procesos penales son eficaces para lograr una adecuada justicia ambiental? Yo considero que no son eficaces. Nos ha demostrado, te cuento, sin pecar de infidencia, pero en ese tiempo que estuve en las fiscalías ambientales, habíamos logrado pocas, 2, 3, contadito con los dedos, penas efectivas contra la libertad. O sea, personas llevadas a prisión, pocas, 2, 3 contadas con la mano. Y eso porque son reincidentes, habituales, etc. ¿Y los demás supuestos qué? ¿Acaso no merecen? Sí merecían, pero todavía hay en la judicatura esa suerte de lo ambiental en segundo plano, ¿no? No me sirve llevar a la prisión a una persona que ha contaminado, ha traficado loritos, ranitas, florcitas, fauna. No lo consideraba muy relevante, por eso siempre se prevalecía ponerle penas suspendidas, días multa, etcétera, etcétera, ¿no? Y para reparar el medio ambiente, peor aún, ¿no? No se reparaba el medio ambiente, no se exigía la reparación ambiental de un proceso penal, ¿no? Por eso considero que los procesos penales no son eficaces. Y todavía, como sabemos, la responsabilidad penal es individual. Ya en cuestiones ambientales, como tú sabes, Natalie, que son difusas, ¿no? Exacto, Son claro. Estamos hablando de violencia impune, ¿no? No puedes llevar a una comunidad que contamine el río a un proceso penal, tienes que individualizar, ¿no? A la persona, ¿no? Entonces es otro problema de proceso penal. Pero a mí es muy recontra ineficaz el proceso penal. Encima tenemos la carga de la prueba. Eficaz tiene la carga de la prueba, ¿no? Sí. Y con toda la deficiencia logística que te digo, ya pues se hace difícil, complicado, ¿no? Y más o menos, ¿cuántas fiscalías ambientales tenemos ahora, digamos, a nivel país? En Lima tenemos una fiscalía en Lima tenemos uno. Entiendo que más de ellos son 3 o 4 fiscalías. En Ventanilla también hay otra. También tenemos en Ventanilla, en Cañar tenemos uno, en Lima Norte tenemos uno, ¿no? Lima Noroeste también tenemos una fiscalía. Poco a poco se han estado implementando las fiscalías especializadas en material. Cuestión que no pasa con el Poder Judicial. Bueno, lo ideal debe ser que debemos ir sintonizados, ¿no? Fiscales ambientales, jueces ambientales, ¿no? Pero no pasa en el Poder Judicial. Hay fiscales ambientales desde el año 2008 en Ministerio Público, pero en el Poder Judicial creo que se han implementado en Madre de Dios y uno otro en la región, pero ahí nomás, ya son contados por los dedos. No hay jueces formados o ingresados con concurso público con esa especialidad, ¿no? Entonces ya el fiscal también tiene esa barrera de estar ante un juez que pues no es especialidad de derecho ambiental, ¿no? O los delitos ambientales, y tener que ver todas esas cuestiones, ¿no?
Sí, ¿no? Y algo curioso es que, bueno, al menos cuando en algún momento yo fui parte también del Ministerio Público, y el puesto de Madre de Dios siempre quedaba como desierto, ¿no? Porque imagínate, digamos, una exposición, ¿no? Por más que no tenga vocación. Sí, por más que uno tiene vocación, pero para una plaza de Madre de Dios realmente es tener vocación, sí es tener vocación. Esos lugares de alta incidencia delictiva en materia ambiental es tener vocación, porque aparte de que tú mismo te estás expuesto a la contaminación, la seguridad, ¿no? La seguridad que tú tienes con tu servicio público. La preservación de nuestra integridad, ¿no? Como funcionario, porque igual somos seres humanos, igual sentimos miedo, tenemos familia, por más especializados que estemos y, ¿no? Por más que queramos hacer las cosas bien, digamos, en los lugares de mayor incidencia, también debemos de procurarnos, ¿no? Sí, 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 Guillermo, es una realidad alarmante. Y como Madre de Dios, como en La Pampa, hay varios lugares, ¿no? Que se están. Patas es un ejemplo. Ah, claro. Un punto, Rinconada. ¿Y cuántos lugares más? Las llamadas zonas de sacrificio, ¿no? ¿Cuántas más zonas de sacrificio habrá en el Perú? No sé, pero es lamentable que se sigan multiplicando esas zonas, ¿no? Zonas casi liberadas que están tomadas por esas organizaciones que es más rentable cometer delitos ambientales. Es más rentable. Yo me acuerdo que a una persona, a una empresa le decía, a mí me conviene más cometer delitos ambientales porque yo puedo pagar una multa, lo puedo pagar una multa. Por eso, aunque quizás me pueden criticar muchos, lejos de que el proceso penal no sea eficaz, para mí una de las medidas que ha sido más eficaces ha sido las interdicciones. Además, claro. Las interdicciones no necesitas autorización judicial, no necesitas un deserraje, no necesitas procesos de incautaciones engorrosos, no necesitas. Si uno está seguro que es una zona prohibida para la minería ilegal, simplemente inutilizar o destruir todo lo que encuentras. De esa forma estás atacando el factor económico a la organización criminal. Y eso es donde más le duele a una organización criminal, atacar el factor económico. Porque Bueno, creo que por eso te han criticado. ¿Ciertamente te han criticado por eso? la ley es los cuales hemos sido denunciados, acusados por cuando participamos en las interdicciones. Y mi Madre de Dios medianamente está funcionando en las interdicciones, no impatazo, recién están comenzando a interdictar, ¿no? Recién están comenzando a interdictar. Para mí es una medida más rápida, más eficaz para detener la minería, ¿no? La minería ilegal que en zonas prohibidas. Ok, y bueno, vamos por la última pregunta, aunque este tema da para bastante. En realidad acá tengo muchas más preguntas, pero el tiempo es tirano, ¿no? El tiempo. Dime, ¿los seguros ambientales son una alternativa para lograr la reparación ambiental? Sí, es una alternativa. No es la panacea, es una alternativa que, como sabemos, en materia ambiental nada sobra, ¿no? Todo suma, todo suma. Es una alternativa para financiar la remediación ambiental. En el Perú no tenemos una cultura de seguro, ¿no es cierto? No tenemos una cultura de seguro. Pero estoy seguro si lo comenzamos a implementar, siquiera como aspecto voluntario, lo ideal sería un aspecto obligatorio para todas aquellas actividades que son altamente probables a cometer impactos ambientales, podría ser una buena alternativa, porque de esa forma estamos involucrando a la empresa de seguros en la gestión ambiental. La empresa de seguros va a ser ya parte de la gestión ambiental y la empresa de seguros no se va a aventurar a dar una póliza de seguros a cualquier empresa. Va a hacer un diagnóstico, una supervisión a esta empresa antes de otorgar la póliza de seguro, ¿no? Pero como estamos en el Perú, una economía informal, no hay ni siquiera empresas formales, ni siquiera va a haber empresas aseguradoras que se atreven a otorgar pólizas a las empresas informales, ¿no? Otra alternativa, aparte de los seguros, serían los fondos ambientales. Los fondos ambientales que puedan financiar la reparación del medio ambiente en aquellas actividades donde pues, no se ha podido asegurar o no se ha podido identificar al responsable. Los fondos ambientales es una buena alternativa para financiar, ¿no? Porque al margen de todo pasa por el aspecto económico. Todo pasa por el aspecto económico. Si no tenemos fondos para remediar el medio ambiente dañado, nada podríamos hacer, ¿no? Nada podríamos. Bueno, yo por aquí tengo tu libro, así que voy a recomendar mucho a todos a que puedan comprarlo. Entonces, no es Al azar, el daño y el seguro medioambiental, ¿no? En el ordenamiento jurídico peruano. Y pues, Sí.
te doy el pase para tus últimas palabras, de repente reflexión respecto a este tema. Sí, Para todo, sí, sí. por favor. Sí, gracias. Gracias, Natalie. Justamente estaba leyendo un artículo donde decía cómo es la que la voluntad política puede temer mucho en los aspectos ambientales. Y en estos últimos tiempos hemos advertido que esa intención de perpetuar el reinfo, esa intención de disminuir la zona de protección en Nazca y otras cuestiones ambientales más que siempre observamos en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, me toma la reflexión de que en el Perú no vemos el aspecto ambiental como una cuestión progresiva, Ajá. progresiva o de prioridad, sino constantemente estamos vulnerando, violando el principio de no regresión. En lugar de mejorar las normas ambientales, hacerlas más perfeccionistas, más protectoras al medio ambiente, retrocedemos. Retrocedemos en la protección, disminuimos la zona de protección de Nazca, pretendemos perpetuizar un tema que debe ser supuestamente temporal, que era la formalización de la medida informal, ¿no? Llevan Eso es 800 años. Y eco, eso es lo que siempre veo. Desde que he estado en investigaciones penales con delitos de minería ilegal, el reinfo ha sido un obstáculo. El reinfo ha sido un obstáculo. Los fiscales están de manos atadas si es que la formalización aún está pendiente, si nunca concluye la formalización, ¿no? Porque hay un eximente de responsabilidad penal. Mientras está en proceso de formalización eternamente, no le puedes investigar, no le puedes sancionar, no le puedes llevar a juicio. Esa es una reflexión en la cual yo quiero arribar. Creo yo que la voluntad política importa bastante para que las cuestiones ambientales tengan eficacia, ¿no? Sean más protectoras al medio ambiente. Exacto, y lastimosamente últimamente el panorama no es propicio, ¿no? Para los temas ambientales. Creo que se han dejado mucho más de lado y creo que no somos conscientes de la relevancia que deben de tener porque todas las actividades económicas, al fin y al cabo, se subsisten de diversos recursos que tenemos. Y somos un país tan rico en recursos, pero a la vez tan vulnerable también, que seguimos degradando, ¿no? el ambiente y dejando teniendo la impunidad, ¿no? En este marco, ¿no? Y eso es algo que no debemos permitirnos. Y menos en este tiempo, en donde estamos con tantos problemas globales, uno muy conocido, el cambio climático, para el cual también como país somos tan vulnerables. Entonces, te agradezco mucho las últimas reflexiones. De hecho, seguramente con otro título para otro podcast vamos a necesitar de tu... Y pues, muchas gracias por tu tiempo, Roldán. Eso sería todo por la sesión del día de hoy, la sesión número 4, Viernes de Ambiente con Propósito. Y bueno, compartan porque las ediciones vienen muy, muy ricas con especialistas como el que hemos tenido el día de hoy. Y nos vemos la otra sesión. Muchas gracias. Y ya sabes que si te gustó este episodio, entonces suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno. También puedes encontrarnos en Spotify como Viernes de Ambiente. Todos los viernes tenemos nuevas conversaciones con especialistas en derecho ambiental, conflictos sociales, gestión del territorio, entre otros temas que darán que hablar. Aquí hablamos claro, sin filtros y sin medias verdades. Únete y sé parte del debate.